¿Qué es el Evangelio? Así quiero titular la reflexión basándome en el Santo Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, el versículo 1 que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, profeta. A grandes rasgos podemos decir que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Es el mensaje único que ha venido del cielo con un objetivo claro, y es el de bendecir a quienes lo escuchan y lo obedecen. Mirando yo las Escrituras, me encuentro con lo que Jesús dice en el inicio de su ministerio. Textualmente en el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Marcos, dice la Escritura que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Para que una persona pueda encontrar las respuestas a sus múltiples interrogantes espirituales, es necesario que se arrepienta de sus pecados, creyendo a Dios, como dice el Evangelio. Pero alguien se preguntará: ¿y qué es el Evangelio? Según escribe el apóstol Pablo en el capítulo 1, el versículo 16 de su carta a los Romanos, podemos comprender qué es el Evangelio. Escuche: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si usted ve bien el texto, va a descubrir que el Evangelio es nada más y nada menos que el poder de Dios manifestado en el escenario humano para salvación. Y todo hombre, toda mujer que quiera ser salvo, solamente lo logrará si cree a Jesucristo, como dice el Evangelio. Ahora bien, el Evangelio tiene una finalidad interesante. El verso 17 del capítulo 1 de la carta a los Romanos enseña cuál es la filosofía en sí del Evangelio. Dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como es que está escrito: el justo por la fe vivirá. Es decir, Dios a través del Evangelio genera conciencia en todos sus oyentes a fin de que las personas establezcan la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre las consecuencias de lo uno y lo otro, y al final puedan tomar una decisión la cual traiga un resultado que en el verdadero propósito de Dios sería la salvación. Pero para ello, los seres humanos necesitamos creer a Dios, como dice el Evangelio, porque también está escrito que viene el día en el cual Dios juzgará al mundo conforme al Evangelio. Sí, todas aquellas cosas ocultas que el hombre ha hecho, sean buenas o sean malas, han de ser manifiestas a través del Evangelio. Y este Evangelio hoy se predica en todas las naciones, bajo el cielo. Y algo muy interesante que debe de tener en cuenta quien hoy escucha esta reflexión, y es que se está predicando a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y es para testimonio, para que nadie quede ajeno al llamado de Dios, porque está escrito: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. El Evangelio es el testimonio de Dios
para los pecadores. Y en él se encuentra impreso nada más y nada menos que la salvación dependiendo de la decisión del receptor. Estoy seguro que a esta hora hay cualquier cantidad de personas que están escuchando esta reflexión bíblica y seguramente la escucharán en el desarrollo del día y por qué no mañana y otro día. Pues qué interesante que alcancen a comprender que el evangelio se predica para que usted pueda encontrar la respuesta a sus necesidades espirituales. Religión siempre tuvo el mundo. En los días de Jesús habían cualquier cantidad de religiones. Sin embargo, ninguna de ellas pudo hacer satisfecho a los peregrinos del mundo que iban en pos de una patria mejor. Pero una vez que vino Jesucristo predicando su evangelio, entonces las cosas cambiaron, inclusive hasta en el calendario. Pues nadie puede escapar a la obra poderosa de Cristo mediante el evangelio, como podemos darnos cuenta en el tiempo moderno. Nadie, absolutamente nadie, escapa a el año 2022. ¿Y eso qué le dice? Bueno, que antes del 2022 antes del año primero de nuestra era, era una época totalmente diferente. Y una vez que viene Cristo, se inicia otra época, la época de la gracia, del Nuevo Testamento, del Evangelio de Jesucristo, predicado a todas las naciones y produciendo efectos maravillosos en los seres humanos. Pues miras a la mujer adúltera, condenada a muerte por los fariseos, pero salva por Jesucristo mediante su obra bendita a través del Evangelio. A la samaritana estigmatizada la encuentras ahora salva por la obra de Jesucristo a través del Evangelio. Y además, una excelente pregonera del mensaje de Jesús. Encuentras al leproso, al paralítico, al ciego, al mudo, al endemoniado liberado, sí, a la mujer que tenía el flujo de sangre, a la mujer sirofenicia. Son tantos los testimonios que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la obra de Jesucristo a través de su evangelio, obrando en la vida de los seres humanos en diferentes campos, que tiempo nos bastaría. No en vano dice Juan el apóstol que Jesucristo hizo otras muchas cosas. Dice él que piensa que si se hubiesen escrito una por una, los libros no cabrían en el mundo. Pero las que se han escrito tienen un fin. Y es que usted y yo creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y creyendo en Él, podamos ser salvos por su infinita gracia. Entonces, cuando los mortales alcanzamos a entender el Evangelio, algo sucede. Yo recuerdo que en mi familia llegó un hombre de Dios a hablarnos del Evangelio. Mi padre era un religioso, era teólogo y era filósofo además. Cuando escuchó del Evangelio, cuestionó severamente al creyente que le hablaba de la Biblia. Pero aquel creyente, siendo muy humilde, le ha dicho: yo sé que usted sabe mucho, pero debes de saber que el Evangelio es la verdad. Y este creyente se ha ido. Nunca jamás lo volvimos a ver. Sin embargo, mi padre comenzó a leer el Evangelio en alta voz, todas las noches, allí en nuestro aposento. Nos reunía a todos, leía el Evangelio en alta voz. Y un día mi madre se ha levantado y le ha dicho: Jesús sabe que yo me voy a volver evangélica. Y mi padre le ha dicho: yo también. Y ellos iniciaron la fe en Cristo Jesús a través del Evangelio de una manera sencilla, leyéndolo. Y el Evangelio por sí solo fue haciendo que ellos alcanzasen a entender las riquezas de la gracia de Dios registradas en el Evangelio. Así fue como ellos han creído
y ahora nos comparten el Evangelio a toda la familia y todos hemos abrazado la fe. Prueba pues de que cuando se habla del Evangelio no se habla de una religión más, ni un mensaje traído por Lutero, como algunos dicen, ni un mensaje traído de Estados Unidos. Estamos hablando del único mensaje que nace en el corazón de Dios y que se hace visible en la persona de Jesús, y que a través de Jesús los hombres no solamente pueden encontrar a Dios, sino la salvación para sus almas a través del poderoso mensaje de Dios. Hoy hay cantidades de personas en el mundo que junto conmigo lo podemos testificar. El día que pudimos abrirle el corazón a Dios, cuando escuchamos el Evangelio, ese día nuestra vida cambió. Las tinieblas se convirtieron en luz, la tristeza en alegría, la muerte en vida, el dolor en salud, la maldición en bendición. Sí, donde no había esperanza, apareció la esperanza. Claro, Dios a través del Evangelio. Y lo más maravilloso es que uno se pone a observar a la sociedad recibiendo diversidad de mensajes de diferentes fuentes. Sin embargo, el mundo sigue empedernido en su pecado, sin ningún cambio real en sus vidas. Pero los que han escuchado el Evangelio desde los tiempos de Jesús y a lo largo de toda la historia, pueden testificar juntamente conmigo y con miles, y por qué no decir millones en el mundo, que Cristo ha cambiado nuestro rumbo, que ha hecho posible una nueva visión del proyecto de vida. Pues antes nuestro proyecto llegaba hasta la pensión, la casa o un empleo. Pero hoy nuestro proyecto de vida va hasta la eternidad, donde aspiramos a llegar si confiamos en Dios, si perseveramos en Él, porque está escrito que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere en Dios, obedeciendo su palabra, dice la Escritura, que será salvo. Por eso el llamado hoy a los cristianos y a cualquier persona que tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios es que preste atención y que además la viva, porque está escrito: el que oye mi palabra y la guarda, le compararé al que edificó su casa sobre la roca. Que a pesar de las diferentes adversidades que se presentan en el diario vivir, no fue posible destruir la casa, porque estaba edificada en esa base sólida, en esa roca firme que se llama Jesucristo, de la cual Pablo hace alusión en su capítulo 2, el versículo 20 de la carta a los Efesios, cuando dice: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es el principio del Evangelio, dice Marcos, y Jesucristo es el fin del Evangelio, y Jesucristo es la razón del Evangelio. Sin Jesucristo no hay Evangelio, y sin Evangelio no hay esperanza para el mundo perdido. El Evangelio es un mensaje que no solamente le hace posible la salvación a los mortales por gracia, sino que también le sirve como testimonio para que sean inexcusables el día que el Señor Jesús les llame a cuentas. Y es de un valor tan incalculable el Evangelio, que después que la iglesia se vaya, en ese periodo tan difícil que habrá, el cual Daniel lo describe como la semana 70 de Daniel, o como dice Jesús, la gran tribulación. En ese periodo un ángel vendrá y predicará el Evangelio de un extremo al otro, a toda tribu, pueblo, lengua y nación, para que nadie quede ajeno al mensaje de Dios.
Pues está claro, el mensaje de Noé era entrar al arca, pero el mensaje del Evangelio hoy es que los hombres se arrepientan de sus malos caminos, se vuelvan a Dios y alcancen en Dios la oportunidad de la salvación que solamente es posible en Jesucristo a través del Evangelio. Es muy posible que lo hayas escuchado muchas veces y sigas renuente, pero debes de saber que el despreciar el Evangelio es acarrear la condenación. El obedecer el Evangelio es hacerse partícipe de la salvación y la vida eterna. Pero claro, es usted el que decide. Lo rechazas y te condenas. Lo crees, lo vives y te salvas.